Vamos a explicar ahora la asociación de resistencia, es decir, los tipos de circuitos que había. Circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. Esto ya lo vimos el año pasado, ¿de acuerdo? Y hicimos también los problemas al respecto. Así que un breve repaso. Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos un circuito que no sabemos calcular. ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia, ¿de acuerdo? El circuito que sí sabemos calcular es el circuito, como este problema, que solo tiene una resistencia, ¿vale? Pero cuando tiene muchas ya no sabemos calcularlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. Vamos a ver circuito serie. En el circuito serie lo que tenemos es muchas resistencias conectadas en serie. ¿Qué significa en serie? Que una está detrás de otra. Es decir, conexión en serie o en línea, si queréis llamarlo. Una detrás de otra. Para calcular lo que hacemos, tenemos que calcular un circuito equivalente. Es decir, el circuito este equivale a este otro circuito mucho más simple. ¿Cuál será un circuito mucho más simple? Pues un circuito con una resistencia. Este circuito es igual a este, si os fijáis. Una pila, una corriente y una resistencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que necesitamos para pasar de este circuito a este es una serie de fórmulas que lo relacionen. Y aquí tenemos las fórmulas. El circuito real y el circuito equivalente. Nos dice la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Esta RT. RT es igual a R1 más R2 y punto suspensivo. Es decir, la resistencia esta es igual a la suma de estas 5 resistencias. Los valores que tengan, pues los sumamos todos y nos da la resistencia total. La intensidad, pues la intensidad que pasa por este cable, como todas las resistencias están conectadas, por todas las resistencias pasan los mismos números de electrones o cantidad de electrones. Por lo tanto, la intensidad es constante. La intensidad total esta será igual a I sub 1 más I sub 2, etc. ¿Sí? Ahora la pila. La pila esta, VT, pierde energía. ¿Por qué pierde energía? Porque la consumen todas las resistencias. Como las resistencias están en serie, pues una parte de la energía la consume R1, otra parte R2, otra parte R3. Por lo tanto, la tensión de la pila, la tensión de la pila, la VT, será igual a la caída de tensión que consume, a la caída de tensión que produce R1, es decir, a la cantidad de energía que consume R1, que se llama V1, más la cantidad de energía que consume R2, que se llama V2, más V3, etc. ¿Sí? De acuerdo. Hemos dicho que la corriente era constante, I sub t igual a I sub 1 más I sub 2, etc. I sub 3, etc. Y luego ya tenemos las potencias. Nos dicen que la potencia suministrada por el generador es igual a la suma de las potencias consumidas. Esto va a ser siempre igual, ¿vale? Es decir, la potencia total del sistema pues será la potencia de todos los elementos que están en medio. P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, etc. La potencia de todo el sistema será igual a la potencia de esta resistencia, que puede ser una bombilla, lo que sea. La resistencia de esta, etc. La suma de todas las potencias será igual a la potencia total. Y este es el circuito serie. Ahora vamos a ver otro tipo de conexión, es decir, imaginar que estos son bombillas, pues estas bombillas en lugar de conectarlas una detrás de otra, podemos conectarlas en paralelo. ¿Qué ocurre en paralelo? Si os fijáis, tenemos una intensidad total, una cantidad de electrones que salen, pero que tienen varios caminos. Tienen la opción de pasar por aquí para volver a la pila, pasar por aquí para volver a la pila o pasar por aquí. Tienen 3 posibles caminos, por lo tanto, vamos a hacer el circuito equivalente. El circuito equivalente siempre va a ser el mismo. El circuito equivalente solo tiene una resistencia, solo tiene una pila y una corriente total. De acuerdo. Pues lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cómo calculamos? Pues calculamos la resistencia. En este caso es un poco más complicado, pero complicado simplemente a nivel matemático, porque nos dicen la inversa de las resistencias equivalente es igual a la suma de la inversa de las resistencias del circuito. ¿Eso qué es? Simplemente lo siguiente, que esta RT, su inversa es igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales, ¿de acuerdo? Y puntos suspensivos. Esta fórmula es para vosotros
o bueno, y para mí también, en general es un poco complicada luego de meterla en la calculadora o de trabajar con ella. ¿Qué vamos a hacer? Yo la despejo directamente y RT es igual a 1 partido 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido punto suspensivo. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que nosotros vamos a calcular. La del libro está bien, lo que pasa es que luego hay que saber despejarla. Es simplemente hacer la inversa. Aquí ya la tendríamos hecha. Ahora, ¿qué le ocurre a las intensidades? Pues ya lo he dicho antes. Si la intensidad de aquí salen 10 electrones, unos poquitos salen por aquí, otros poquitos se van por aquí y otros poquitos se van por acá. ¿Qué significa? Que la intensidad total será igual a la suma de las intensidades. Intensidad total será igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora ya por último, o ya para terminar, los voltajes. La pila, da igual el camino que elijamos, al final la pila se tiene que gastar. Por lo tanto, si estos electrones de aquí salen, imaginad que la pila tiene 5 voltios. Si estos electrones salen con 5 voltios, en este camino tienen que perder los 5 voltios para volver a la pila. En este camino también tienen que perder esos 5 voltios para llegar a la pila, y en este camino también esos 5 voltios. ¿Qué significa? Que la V total o equivalente será igual a V sub 1, que será igual a la V sub 2, que será igual a la V sub 3 y punto suspensivo. ¿De acuerdo? Y la potencia ocurre lo mismo en serie o en paralelo. Potencia total será igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 puntos suspensivos. Serie y paralelo. Esto ya lo hicimos el año pasado, tanto la explicación como un problema de ello, además que cayó en examen. Vamos a ver una cosa nueva, bueno, nueva. Lo vimos también el año pasado, pero no lo vimos como problema, que es el circuito mixto. ¿Qué significa el circuito mixto? Pues que es una mezcla entre el serie y el paralelo. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a doblar el libro mejor. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tenemos? Yo salgo de mi pila y me encuentro una resistencia en serie con todo este conjunto. Pues lo que tenemos que hacer en el circuito mixto es volver hacia atrás, simplificando paso a paso. Fijaros en este circuito mixto y yo lo que tengo es lo siguiente. R1, R2, R5, R4, R3 y vuelvo a mi pila. ¿Sí? He copiado el mismo circuito. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a simplificarlo. Estas tres resistencias, ¿cómo están conectadas? Si os fijáis el cable, comparten el mismo cable, ¿lo veis? Pues por lo tanto estas tres resistencias están en serie. A esas tres resistencias en serie vamos a llamarla, lo voy a poner aquí el cálculo, vamos a ponerlo justo aquí encima. ¿Cómo se llama? R1, R2 y R4. Pues vamos a decir que R1, R2 y R4, ¿a qué será igual? Como es serie, nos vamos a las fórmulas de serie y nos dicen que la resistencia en serie se calcula sumando pues R1 más R2 más R4. Ya tengo una resistencia equivalente que se llama R1, R2, R4. El nombre se lo he puesto porque son las de R1, R2, R4, ¿no? ¿Cómo dibujar el circuito? Pues tengo aquí una resistencia que se llama R1, 2, 4. Tengo aquí otra resistencia que se llama R5 y ya vuelvo a mi pila. Tengo aquí R3 y vuelvo a mi pila. He pasado de este circuito a este. Si os fijáis, ahora tengo ya menos resistencia. Tengo R3, que es la misma, R3. Tengo R5, que es la misma. Pero estas tres resistencias ahora se llaman R1, 2, 4. ¿Y cuánto valen? Pues muy fácil, R1 más R2 más R4. Pero este circuito sigue siendo muy complicado, hay que simplificarlo aún más. ¿Cómo lo simplifico? Pues hemos pasado de aquí a aquí, ahora vamos a pasar a otro circuito más simple todavía. Esta resistencia y esta resistencia, ¿cómo están conectadas? Si os fijáis, esta y esta, el cable se ha dividido. Siempre que el cable se divida en dos, es que la resistencia está en paralelo. Pues vamos a calcular la resistencia paralelo, que se va a llamar R1, 2, 4, R1, 2, 4, y añado un 5, ¿lo veis? Porque estoy haciendo de esta que se llama R1, 2, 4 y de R5. ¿Y a qué es igual a esto? Esto es igual
he dicho la fórmula de antes de resistencia en paralelo, a 1 partido R1, 2, 4, más, en este caso, 1 partido R5. Sustituyo esto, el valor que me digan en el problema, y ya tendría la resistencia R1, 2, 4, 5. ¿Dónde debo de poner esa resistencia R1, 2, 4, 5? Pues aquí. Ahora tendré aquí R1, 2, 4, 5, R3 y mi pila. Fijar ya hemos pasado de este circuito que teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias a uno que solo tenía 3 y ahora ya uno que solo tenía 2. ¿Y este circuito en qué se puede simplificar ya? En un único circuito donde la resistencia equivalente total a qué será igual, como lo tenemos en serie, a R1, 2, 4, 5 más R3, ¿vale? Esto es solo un repaso, porque esto ya lo vimos en clase el año pasado e hicimos problemas. ¿Qué os propongo? Debéis de leer las actividades, perdón, debéis de leer tranquilamente la página 104 y 105 y en vuestra libreta vais a hacer, de nuevo, revisando esto, tapáis la solución, ¿de acuerdo? Intentáis hacer el ejercicio 6.1 y 6.2 que están resueltos, más 3 ejercicios que voy a poner adjuntos.